Bien, hermanos, hoy día es jueves 10 de julio. Jueves 10 de julio, hermanos. Ahora el título de la lección para hoy día ahí está en la pantalla. Por favor, participen, prenda micro, alguien pueda leer. La circuncisión. Muy bien, gracias, hermano Celso. El título de la lección para hoy día es la circuncisión. Nos preguntamos ahora, ¿qué es la circuncisión, hermanos? ¿Qué significa la circuncisión? Entonces, Cirugía. participemos todos. Muy bien, es una cirugía, dice nuestro hermano Celso. Prenda su micro, participe, comente y si no entiende también haga preguntas, hermano, ¿no? Hermano Justo, Sí, hermana Mónica, participe, por favor. la circuncisión también era una señal del pacto que tenían los hijos de Dios, o sea, el pueblo de Israel con Dios. O sea, todos los hebreos, ellos se circuncidaban, ¿ya? Y era una muestra de que ellos eran del pueblo de Dios, era una señal física de que eran hijos de Dios. Ya, ahora el Señor también habla acerca de la circuncisión del corazón. Y Él realmente, más que una señal física, Él desea que le demos nuestro corazón. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Ahí está, hermanos, el significado de lo que es la circuncisión, que era Amén. también un compromiso, ¿no? Con Dios y esta circuncisión debía entenderse que debía ser circuncisión del corazón, ¿no? No solamente físicamente. Sí, hermano, pregunto. Este, la circuncisión solamente era, como dice la hermana, un pacto con los varones, no con las damas. Pero ahora sí, en esta generación, la circuncisión de corazón es tanto femenina y varones también. Entonces, ahí podemos ver la diferencia, como está dicho ahí, es circuncisión de interior, de corazón, dice ahí Romanos. Esto es lo que hay que entender, comprender. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso, ¿no? Qué interesante el comentario de que la circuncisión físicamente era hecho pues en los varones, ¿no? O sea, en el prepucio, ¿no? Del pene del varón, ¿no? Que es un prepucio, una membrana, esa membrana se tenía que cortar, ¿no es cierto? Porque también había problemas de salud. Hoy en día se hace eso, la circuncisión, cuando hay problemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estudiando la lección, vamos a poder entender un poco más qué significa toda esta orden de Dios, ¿no? Bueno, sí, participe hermano, hermana, a ver, pregunten, comenten también, hermanos. Bueno, vamos a leer entonces lo que dice la lección. ¿Qué nos dice la lección acerca de la circuncisión? Circuncisión, hermanos. Vamos a ver. Acá nos dice que leamos pues Éxodo capítulo 4, versículo 18 al 31. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, hermanos. Y hay que contestar la pregunta. ¿Qué pregunta es esta? A ver, ¿cómo entendemos, dice, esta extraña historia y qué lección podemos extraer de ella? O sea que vamos a leer la Biblia y ahí vamos a ver una extraña historia, hermanos. Entonces, ¿qué entendemos de esa extraña historia que vamos a leer? Es la pregunta. Y ahora, ¿qué lección podemos extraer de esta historia que está en la Biblia? Vamos a leer la Biblia, pues, hermanos, Éxodo capítulo 4, versículo 18 al 31. La palabra de Dios dice así, hermanos. Así le fue Moisés, pues, ¿no? O sea que ya no hubo objeciones, ya Moisés, ya, sí o sí, tenía que ir, ¿no? Entonces, Moisés, después de conversar con Dios, que le encomendó ya ir, ya pues tenía que ir. Así que volviendo a su casa, ¿no? Donde está su suegro, Jetro, entonces le dijo, pues, ¿no? A su suegro Jetro, iré ahora, dice, ¿no? Y volveré a mis hermanos que están en Egipto, o sea, a sus paisanos que están, los israelitas, los hebreos, ¿no? En Egipto, esclavos, ¿no?
ahí ellos. Entonces voy a ir, dice a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven todavía, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo su suegro Jetro, hermanos? Y Jetro pues dijo a Moisés, ve en paz, le dice, ve en paz. Qué interesante este suegro, ¿no? Que le dice a Moisés, ve en paz, ¿no? O sea, la bendición de Dios, ¿no? Ahí. Dijo también Jehová pues a Moisés en Madián, ¿no? Dios le dice a Moisés ahí en ese lugar donde está en Madián, ve y vuélvete a Egipto. O sea, le está nuevamente diciendo, ¿no? Ahí en Madián, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces le está animando aquí a Moisés, ¿no? Y han muerto aquellos que querían matarte, ¿no? Por ejemplo, el faraón le quería matar, ¿no? Porque él había matado pues a un egipcio y Moisés escapó, ¿no? Entonces, pero ya le dice, ya está muerto, ¿no? Y muchos otros que querían matarlo también a Moisés, pues habían muerto ya. Entonces Moisés pues tomó su mujer, ¿no? Séfora, ¿no? Su mujer y sus hijos, pues, ¿no? Ahí tiene dos hijos, uno es, creo que es Eleazar y Gersón, ¿no? Entonces, dos hijos, ¿no? Y los puso pues ahí, ¿no? Sobre un asno, dice, ¿no? Y volvió a tierra de Egipto, volvió. Así que en camino, hermanos, a Egipto con su esposa, Séfora y sus hijos también. Tomó también Moisés, hermanos, la vara de Dios en su mano. Y también acá vuelve Dios no a hablar con Moisés. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira a este Moisés, haz delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Haz todas esas maravillas. Recuerden, hermanos, que llevaba esa vara, lanzándolo, se podía convertir en culebra, ¿no? Y así. Y que la mano también que se metió en el sobaco se volvió leprosa y después otra se metió la mano leprosa y se convirtió en mano sana. ¿No es cierto? El agua también dijo, ¿no? Que podía sacar del río Nilo y echarlo a la tierra y se convertiría en sangre. Bueno, le dice, le está recordando, ¿no? Que haga todas esas cosas delante ahí de Faraón, ¿no? Eh, para que él pues deje, ¿no? Al pueblo de Israel en libertad. Entonces, pero acá hay una frase interesante, dice aquí la Biblia, pero yo, dice Dios, endureceré su corazón. O sea, Dios está diciendo, yo voy a endurecer el corazón del faraón, ¿no? De modo que no dejará ir al pueblo. ¿Cómo es eso? Parece contradictorio, hermanos. Acá está diciendo que Dios va a endurecer el corazón de este faraón, ¿no? No va a ser blando, sino va a ser más duro de lo que era ya, ¿no? ¿No? Porque el faraón son símbolos, ¿no? Del ateísmo, ¿no? Egipto, ¿no? Entonces, pero ahora sería más duro, ¿no? Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Los que ya sabemos la historia de las 10 plagas y todo, vemos que realmente el corazón de Faraón pues se puso duro, cada vez más duro. Un ratito se arrepentía, pero después decía, no, no van a salir, ¿no? Bueno, entonces, Hermano, hermanos, ¿qué hermano, significa? Sí, hermano, la pregunta sería, ¿por qué es que Dios le endurece el corazón de Faraón? Eso es la pregunta importante. muy bien, hermanos, ahí está la pregunta de Celso, ¿no? ¿Por qué Dios endurece el corazón de Faraón, ¿no? Y de tal manera que no dejaría ir al pueblo? Pues claro, después dejó, ¿no? Después de las 10 plagas, sí dejó. ¿Por qué es la pregunta? Sí, alguien conteste. Hermano, justo Por favor, antes de, hermano conte- Marcelino, conteste esa pregunta. A ver. antes de contestar la pregunta, ¿cómo se llama? Mm, Moisés tenía dos hijos, ¿no es cierto? Mayor estaba circuncidado, pero el menor, por causa de la esposa parece que se opuso para la circuncisión en su momento y lo descuidó, Moisés no lo circuncidó en su tiempo, en su debido tiempo.
y estaban en camino, pero el ángel de Jehová salió con una espada para matarlo a Moisés. Ese es el hecho, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios conforme, ¿no es cierto? Los ángeles de Dios no están autorizados para bendecirnos. Inclusive, Pablo dice, ¿no? Amad a vuestras esposas eh, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, lejos de que los ángeles cooperen en la tarea que tenemos, hay un estorbo, no porque Dios quiere, sino porque nosotros no lo permitimos. Entonces, Séfora se recordó que no se había circuncidado a su hijo, no, agarró un pedernal filudo y circuncidó y con las manos ensangrentadas abrazó a su esposo. Ahora tú me perteneces por pactos de sangre, le dice, le salvó la vida. Entonces Dios le perdonó la vida y continuó la tarea. Ahora, la pregunta dice, no, los egipcios tenían la costumbre de poner en el pecho de todos los muertos un escarabajo, y el escarabajo tiene la espalda quitinizado, ¿no? Es un coleóptero, tiene ah, es como un escudo muy sólido, fuerte. Entonces ellos no tenían misericordia, trataban, por eso que los egipcios, los faraones, nunca tenían piedad de sus siervos, sangrando lo tenían trabajando. Eso es lo que pasa, por eso es que figuradamente dice de que Dios los endureció su corazón de faraón. Ujú. Muy bien, ahí está, Her- hermanos, las respuestas. No, pero yo endureceré su corazón, dice Dios. No, no es yo voy a endurecer el corazón del faraón, ¿no? De modo que no dejará ir al pueblo. Y todavía Hermano, vamos a seguir leyendo y dice, y dirás a Hermano, Faraón, sí, a ver, hermano, contesten esa pregunta, hermanos, a ver, hermana. bueno, entiendo que el Señor endureció su corazón porque los planes del Señor oh, se cumplen. Él tenía planes para que justamente su gloria se devele en ese momento de de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermana Elsie, ¿no? Muy bien, Hermano, sí, hermano, sí, sí, sí. hay que dejar las cosas claras, hermano. A El ver, Señor acláralos. endurece, el Señor endurece el corazón, y si fuera así, es una acción mala. Mm, no hay el amor ahí, porque Dios es amor. Y si endurece a propósito a una persona su corazón, no hay, es sin amor, pues. Entonces, hermanos, hay que entender, aunque sea esa partecita, ¿endurece Dios o es que una persona, yo endurezco mi corazón? Y entonces, si endurezco mi corazón, el Señor, Dios está endureciéndolo. Esa es mi pregunta, hermano. hermano, Muy bien, más preguntas ahí, ¿no? Realmente Dios está, pero aquí la Biblia dice, no, pero yo endureceré su corazón. Entonces lo que hay que hacer es entender qué está diciendo acá, ¿no? Como dice nuestro hermano Raúl, ¿no? Eso sería hermano, malo hacer una cosa, ¿no? De que endurezca el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué significa lo que está diciendo ahí la Biblia, ¿no? Pero yo, dice Dios, endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Lógico, ¿no? Cuando es duro, entonces no es blando, bueno, pues si fuera blando ese corazón, entonces dejaría ir, pues no diría, ya, pues, váyanse, por favor, vayan, adoren a vuestro Dios, váyanse. Pero Dios está diciendo, no, yo voy a endurecer su corazón. A ver, sí, sigan participando, hermanos. A ver, sí, hermano hermano, Celso. ¿por qué Dios endurece
a Faraón para demostrar los milagros que ellos no podían hacer o tenían otros tipos de dioses, dioses de costumbre, tradición, que no valía la pena. Entonces Dios, en este caso, 10 plagas, quiere demostrar lo que es Dios, su soberanía. Y esto que pase a la historia también, para que los incrédulos tengan un conocimiento cabal excelente lo que es el Dios soberano. Para eso, y Utilizando, otro, hermano Celso, utilizando a un hombre, a una persona, endureciendo su corazón. O sea, esa persona no le importaba, no tenía amor para esa persona del Señor. a veces podemos pensar que Dios es como los evangélicos, Dios es amor, 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 y no vemos lo que es Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel 9:4 y 5, ahí sale 5 ángeles, ¿para qué? Y Dios va a probar un zarandeo, y ahí no vamos a decir que es amor, Dios es soberano, tiene todo potestad de hacer. No pensemos que Dios es amor y amor es amor nomás, hermano querido. Hay que pensar por dos puntos principales: que Dios es soberano y es el dueño. Así que tiene potestad de hacer, deshacer las cosas, hermano. Gracias, hermano. Hermano Justo, Bueno, Muy bien, hermano pues sí, Justo, hermana, participe, hermana, sí, con participe. respecto a eso de endurecer el corazón, a ver, no es como nosotros lo pensamos, porque por ejemplo, cuando nosotros pensamos que Dios se enoja, el enojo de Dios o la ira de Dios no es igual que la nuestra. Y esto de endurecer el corazón no es como que Dios hace de que Él no se arrepienta. No, no tiene que ver con eso. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Saúl, ¿cierto? Que habían demonios que lo atormentaban y venía David, ¿cierto? Le encantaba y esos espíritus malos se iban. Es más o menos lo mismo. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, ese corazón es blando, pero cuando el Espíritu de Dios se aleja de nosotros, ese corazón se endurece. Y no es que Dios quiere endurecer el corazón, es que nosotros nos alejamos de Dios y nuestro corazón se endurece. O sea, finalmente podríamos culpar a Dios de eso, pero en realidad no es la culpa de Dios. La culpa es de la persona que no quiere abrir su entendimiento o que no quiere abrir su corazón para recibir a Dios. Dios sabe de antemano qué es lo que va a hacer una persona. Él sabía perfectamente que, ¿cómo se llama? Faraón no los iba a dejar. De hecho, les dice, van a ir ustedes, van a hacer esto, lo otro, pero él va a estar, se va a negar totalmente. Y yo endureceré su corazón se refiere a eso, a que nos alejamos de Dios y estamos en tinieblas y estamos a expensas de que el enemigo haga lo que quiera con nosotros y nuestro corazón se endurece. Muy bien, hermanos, ahí está las, disculpen, hermano, las justo. respuestas, hermanos. Antes, hermanito, antes que me olvide, como dice nuestra hermana, hermanos, ¿no? El problema es el yo, es nuestro yo, como dice, ¿no? La hermana, ¿no? El yo. O sea, nosotros tenemos yo. Uno puede renegar, decir, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que dice la palabra del Señor y renegar, ¿no? De repente uno no entiende y entonces, como no está así blando el corazón para Dios, humilde, entonces uno reniega y dice, no. Aquí no me parece que Dios es, mucha gente ha escuchado, ¿no? Cristianos decir, no, que Dios es un asesino, mata niños, mujeres, que esto, aquello, y tantas cosas, y endurece más su corazón, de lo que ya está duro, endurece más su corazón, ¿no? Entonces, pero Dios a eso se está refiriendo, ¿no? Dios va a través de Moisés, va a decir, ¿no es cierto?, a Faraón que salga, pues, ¿no?, al pueblo. Entonces, como tiene libre albedrío el Faraón, entonces él va a demostrar lo que él piensa, cree, ¿no es cierto? Entonces, no, el yo va a prevalecer ahí, ¿no? ¿Por qué? Claro, en el momento de dificultad, en el momento del problema, de la plaga que va a venir, ese rato sí, se ablanda su corazón, pero por un momento nada más, ¿no? Entonces después dice, no van a salir, no van a salir.
entonces endurece más el corazón y así como decía Celso también, y Dios va mostrando también, ¿no? Su poder, ¿no? Ahí al pueblo de Israel, de Egipto, ¿no? Sí, hermano Marcelino, algo querías decir. Ahora sí Mientras el que hermano Marcelino diga algo, yo me acuerdo, hermanos, eh, hay veces reflexiono, ¿no? ¿Cómo es que yo he encontrado al Señor un poco ya tarde, ¿no? Cuando ya mi vida había hecho, mm, porque cuando tenemos uso de razón a partir de 7, 8 años, eh, yo desde ese momento, ¿no? Yo me recuerdo posiblemente cuando tenía 9, 10 años, y había sentido en mi corazón el deseo de, no sé, algo, ¿no? Buscaba, algo buscaba. Y había un cuadrito ahí, no sé de quién, de mi abuelo, como ahí, en un rincón amontonado, un cuadrito antiguo, ¿no? Y ese cuadrito me pareció a mí muy especial. Lo puse en la pared limpiecita y prendía mis velitas ahí, ¿no? Entonces, a esa edad. Entonces, ahora me acuerdo, posiblemente mi corazón buscaba algo, alguna adoración, y lo hacía a mi manera, ¿no? Porque yo jamás en mi casa había tenido Biblia, nada, no había alguien que me hable de la Biblia, ¿no? Entonces, seguramente mi corazón buscaba siempre, de alguna manera. Y a los 19 años, 19 a 20 años, encontré a alguien que me enseñó la palabra de Dios. Y por la voluntad de Dios aún sigo aprendiendo, hermanos. Entonces, no es que el Señor endurece el corazón, así como dijo exactamente la hermana Mónica, ¿no? Es la decisión de una persona. Es Faraón, por la cultura, por la educación, por la formación que ha recibido, era duro, pues ya de corazón. No, para él que no, en él no existía misericordia. De repente, para sus allegados, que puede ser su esposa, sus hijos, de repente, pero para los demás no, menos para los esclavos, hermano. Entonces, ahí vamos viendo de que el Señor conoce el corazón de cada persona, de ricos, pobres, grandes, no sé, de educados, de ignorantes, el Señor conoce a sus hijos, hermano. Todos somos sus hijos. Sí, justamente, Hermano, sí, sí, pero antes, hermanita, antes que me olvide, justamente la lección trata de ese tema, ¿no? La lección trata de ese tema y para aplicar a nuestras vidas, hermanos, ¿ah? O sea, prácticamente este texto bíblico que estamos leyendo, Dios dice, yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Está hablándonos a nosotros también. Somos como nosotros, como el faraón también, hermanos, que bien escuchando la palabra de Dios, nos vamos a humillar y vamos a permitir que Dios no haga su trabajo en nosotros, o no también nos vamos a rebelar y al final de cuentas ni siquiera vamos a seguir ya en la iglesia, nos rebelamos, se vuelve duro el corazón. Entonces, eso es importantísimo y lo que pasó con Moisés, vamos a ver, eso es lo mismo también, hermanos, ¿no? Y lo que puede estar pasando con nosotros también. Sí, hermana, a ver, por favor, participe. Sí, el hermano, buenos días, el hermano dice que Dios también es soberano, pero en la misma Biblia dice que Dios es amor. Entonces, y también hay una parte donde dice que Él endurece el corazón, pero lo hace con las personas que Él sabe que no van a arrepentirse. Él conoce los corazones y sabe quiénes no, nunca van a, por más que les muestres todas las señales, no van a cambiar. Entonces, es clarísima la Biblia en ese sentido, ¿no? No, no vayamos a tergiversar lo inmensurable que es Dios y es puro amor, ¿no? Eso, hermano. Amén, amén, hermanos. Así es, hermanos, Dios es amor y también Dios es justo, pues no, hermanos, aquí no es que Dios esté haciendo una cosa
mala, sino aquí está interviniendo el libre albedrío del faraón, así como el libre albedrío de nosotros, así como el libre albedrío de Moisés, porque vamos a ver ahorita el texto bíblico donde, ¿por qué quería matarlo Dios a Moisés? Estaba yendo a Egipto, ¿no? A sacar, ¿no? Al pueblo de Israel, pero ¿por qué en el camino lo quería matar? Es que es malo Dios. A veces entendemos mal o le damos una mala interpretación, hermanos. No, no entendemos. Eso es lo que queremos entender ahora, ¿no? Hermano Entonces, Cristo, sí, sí, a ver, hermanos, participe, hermano Marcelo. disculpe, hermanos. Recordemos que estamos tratando de un faraón Tutmosis III. Este faraón era el más grande, podríamos decir, el Napoleón de los egipcios. En su tiempo, su territorio se abarcó hasta más allá del río Tigris. Ganó en batallas 350 ciudades. Es Ujú. grandote su historial. Y un puñado de esclavos le derrota y muerto en el mar. Todo eso para los egipcios es vergonzoso. Entonces, todo lo que ellos han hecho es borrar la historia de Moisés. Mosis, no sé si se dan, Amosis son los egipcios o faraones que no eran egipcios, sino semitas. Ellos son los que han puesto a José como segundo faraón, porque era de su raza. Ahora, Mosis es hijo de los egipcios, ¿no? Ahora, un dios del río Moisés, por ejemplo, hijo del río Nilo. Entonces, Moisés lo retira ese dios, solamente pone Moisés su nombre. Entonces, en la Biblia aparece todas las cosas, las biografías, tanto malas y buenos de los hombres. Entonces, lo que pasa es que cuando dice Dios endureció su corazón, es que Dios aparta. Entonces, su corazón del hombre se pone duro como la piedra. Por ejemplo, hace 3 días un hombre en Estados Unidos dijo lo siguiente: vamos a expulsar a todos los extranjeros de nuestro país. Y si Dios fuera también extranjero, también vamos a expulsar. Eso dijo el gobernador de Texas. Y el Señor retiró su misericordia por un rato. A ver, por un ratito nomás vino la lluvia, inundó muertos, niños. Bueno, todo esa cosa sucede cuando el hombre se endurece su corazón, le desafía la soberanía de Dios. Dios es un fuego consumidor para el que tiene el corazón duro, pero también es fuego purificador cuando alguien es humilde. Los tres hebreos tenían corazón dócil, amable, misericordioso, y para ellos el fuego no les toca nada. Eso, hermano. Muy bien, hermanos. Ahí están las respuestas, hermanos. Creo que estamos entendiendo claramente, ¿no? Por qué acá la palabra de Dios dice, no, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Es decir, que Dios, hermanos, eh, Dios, ¿no? Aló, Insiste a hermanito. través, sí, termino esto, hermanita. Dios insiste, ¿no? En que sea una y otra vez a través de Moisés para que dejen libertar al pueblo de Israel. Entonces, como vuelvo a repetir, no por un momento, por la plaga, el que permite, pero después, hermanos, después, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Se endurece cada vez el corazón. Hay muchos ejemplos que se puede poner, ya lo han puesto a Saúl, lo han puesto por ejemplo, Lucifer. Era un ángel perfecto, sabio, humilde, era así, pero se apartó de Dios y pues le han llamado para que vuelva, no se arrepienta, pero él cada vez que se le hacía su llamado se endurecía más y más y más su corazón, entonces totalmente duro, ¿no? Pero porque siempre, y así es con todos, ¿no? Entonces,
hay ese principio, ¿no, hermanos? Y entender claramente, ¿no? Que Dios respeta el libre albedrío, no del ser humano de nosotros. Si queremos endurecer nuestro corazón, nosotros, o sea, y dice Dios, yo voy a endurecer su corazón, es porque nos va a hacer llamados y como no queremos hacer la voluntad de Dios, más duro se vuelve nuestro corazón, ¿no? Entonces, eso es. O por decir, no, nosotros ya voy a hablarle a un hermano que ha decidido separarse de él. No, le voy a ir a visitar y le visito, hermanito, por favor, vuelve a la iglesia, que es, entonces, no, pero ¿por qué? Que esto, aquello, ¿no? Se endurece más su corazón. Entonces va un pastor, le visita, por favor, vuelve a la iglesia, y más duro, de repente hasta lo puede pegar al pastor, ¿no? Por más duro se vuelve el corazón, bajo los llamados que se hacen, ¿no? Bueno, es asunto de entender, hermanos, no pensar de que Dios es injusto, no tener esa idea, ¿no? El asunto es entender, pedir a Dios, que el Espíritu Santo que nos haga entender. Y creo que estamos Hermanito, entendiendo. Sí, justo hermana, por la favor, palabra. participen, hermanos. Sí, participen, participen. Hermanito, sabemos que este mundo no es de guerra, muerte, sangre entre los seres humanos, es de potestades, es Dios contra su enemigo. En la Biblia encontramos muchos pasajes donde el Señor dispone, entrarán, van a entrar a estos pueblos, incluso, ¿no? Cuando estaban haciendo el recorrido en los 40 años y tenían que conquistar pueblos. David, etcétera, ¿no? Esos reyes tenían que conquistar pueblos y tenían que entrar a sus tierras porque el Señor les designó, les designaba y le decían no van a dejar nada, ningún rastro ni van a recoger nada de esos pueblos. Y cuando desobedecían les cayó pues eh, la sanción, ¿no? Entonces el Señor protege. Sabemos que hay hijos de Dios e hijos del mundo. Hijos de Dios son los que siguen sus preceptos. Hijos del mundo son aquellos que, a pesar que sabiendo, conociéndolo, no endurecen su corazón. Entonces, el Señor siempre está protegiendo a su pueblo, hermanos. Entonces, por ello, los planes del Señor en ese momento eran grandes. Y como dijo el hermano, y lo amplió, es justamente para que el mundo reconozca que hay un Dios, solo uno vivo, y su potestad es pues grande. Es por ello Amén. que el Señor dice en su palabra, ¿no? Que endureció el corazón del faraón, porque en ese momento el pueblo egipcio era pues el gobernador más grande de la tierra y mostró realmente con todas las 10 plagas y cómo sacó a su pueblo de Egipto, mostró pues su grandeza para que aquellos corazones duros se conviertan y seguro que muchos se convirtieron, hermanos, y esa historia en la posteridad ha servido para que mucha gente se convierta. Eso Muy sería bien, mi... gracias hermana. Sí, justamente hermanos, el comentario aquí de nuestra hermana nos hace entender de que Dios tiene la potestad. Hermanos, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos más que Dios, le vamos a cuestionar a Dios, le vamos a juzgar a Dios de que es malo, de que por qué has matado a niños, a mujeres, a todo, ¿no? Así. Hermanos, Él es el creador, Él tiene potestad, Él hace las cosas con justicia y también con amor. Miren, iba a condenar, iba a matar a 120,000 personas Dios, ¿no? Los iba a condenar, los iba a destruir completamente, ¿no? Pero ahí envió a Jonás a predicar ese lugar, aunque él no quería, pues Jonás no quería, no, que lo condene, que lo condene. Dios tiene la potestad porque Dios es justo, él no comete ninguna injusticia, ¿no? Hay personas que pueden pensar que Dios es injusto porque no lo conocen pues a Dios, ¿no? Entonces van a pensar así y peor, su corazón se va a volver más duro, Satanás se va a posesionar y así va
Entonces Dios perdona. Y entonces Jonás, que conocía a Dios, ya por eso no quería ir, dice, porque yo sabía que tú eres un Dios así misericordioso. Y perdonó pues a esa gente completamente mala. Pero en el caso de Sodoma y Gomorra, ahí cayó pues. Y tiene potestad, pues Dios es el correcto. Ahora, en el caso de nosotros, por la fe que nosotros tenemos, no vamos a estar con Dios, decimos. Ahora, si Dios viera en nosotros o en mí, por decir, ¿no? Que Dios tenga que condenarme a mí, ¿no? Entonces yo no le cuestionaría a él. Yo le diría, Señor, tú eres justo, tú sabes lo que tú estás haciendo, no te cuestiono, no. Entonces, yo sé que tú eres justo y que tú eres amor. Si uno tiene que llegar a conocer a Dios, no perfectamente, no dudar, porque el diablo lo que va a querer es que uno dude de Dios, cuestione a Dios. Y eso es lo que ha hecho pues Satanás. Y se ha levantado y cada vez se hace más duro, duro, duro su corazón. Y hay gente en este mundo que se hace así cada vez más duro. Bueno, hermana, participe. Ya, hermanita, buenos días con todos. Bueno, ¿qué quiso decir Dios con yo endureceré el corazón de Faraón? Dios ya sabía que el Faraón era orgulloso, rebelde y no quería obedecer, ¿no? Por eso Dios permitió y confirmó esa dureza para que se cumpliera su propósito, ¿no? Mostrar su poder y liberar a su pueblo con mano fuerte. El faraón no endureció primero su propio corazón. Eso está en Éxodo 8:15. Y después, ¿no? Y Dios después lo entregó a su dureza como un castigo, ¿no? ¿Fue justo Dios, ¿no? Que Dios hiciera eso? Sí, dice, porque Dios no le quitó al faraón su libertad. El faraón ya había elegido resistir. Entonces Dios usó esa dureza para mostrar su poder, enviar las 10 plagas y liberar a su pueblo de la esclavitud, ¿no? Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Que un corazón duro no agrada a Dios, que Dios tiene poder sobre todo, incluso sobre los gobernantes más poderosos. ¿Qué debemos pedir a Dios? Un corazón blando y obediente como el de los hijos, ¿no? Humildes. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Gracias, hermana. Pues sí, pues ahí está la respuesta. Hermanos, vamos a continuar leyendo aquí. Dice así, pero yo endureceré su corazón de Faraón, ¿no? De modo que no dejará ir al pueblo. Nosotros sabemos que cada vez se endurecía más hasta que la 10ª plaga, hermanos, cuando murieron los hijos primogénitos de los egipcios, ahí recién tuvo que sí o sí dejar. Pero a pesar de eso, hermanos, otra vez su corazón duro del faraón dijo, no, ¿por qué hemos dejado? Vamos, todo su ejército ha ido a traerlo de nuevo, pues, este pueblo de Israel. Y después ya sabemos que fueron muertos, pues, dentro del mar rojo, ¿no? Ahí. Bueno, hermanos, Pero dice, antes que entres al fondo, ajá, un detallito acá. Mira, mm, a Moisés ya se comunicaron, ya hablaron, ya estaba ahí, ¿no? En el camino ordenado por el Señor. Y mira el incidente que pasa acá. Eh, ¿Cómo es que el título dice, ¿no? Circuncisión. ¿Cómo? O sea, algo que no estoy entendiendo todavía. El Señor ya le dio una orden a Moisés, pero después que le dio una orden, que también quiso matar. ¿Y por qué? Eso habrá que sacar una aclaración a mi mente en esta mañana, hermano. muy bien, justamente eso vamos a leer ahora, ¿no? Estamos en el versículo 22, ¿no? Dice ahí, y dirás a Faraón, dice, ¿no? Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Vean esto, tan esta figura, este símbolo
de que todo el pueblo de Israel era hijo de Dios, era su primogénito, ¿no? Importante, ¿no? El pueblo que Dios había elegido. Entonces así tenía que decirle a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito, ese hijo de Dios, no el primogénito, todo el pueblo. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, le diría Moisés al faraón, ¿no? Para que me sirva, mas no has querido dejarlo, no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Recuerden que es la 10ª plaga ya cuando mueren pues los primogénitos, los hijos primeros, ¿no? De los egipcios sobre todo, ¿no? Y aconteció en el camino, hermanos, ahora está yendo, ¿no es cierto? Recién está yendo pues Moisés con Séfora, sus hijos ahí. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. Está diciendo Jehová, Dios le sale al encuentro. ¿A quién? A Moisés, a esta familia. Y quiso matarlo. Miren, Dios quiso matarlo a Moisés. Entonces aquí también uno, pues que no es humilde, no, no va a entender, ¿no? No va a entender. Y entonces aquí va a decir, no, ¿qué será la Biblia? ¿Cómo va a querer matar? Le está mandando y le quiere matar. Entonces se va a apartar, lo va a botar la Biblia, ya se va a volver más ateo, ¿no? De lo que ya es, más duro de corazón, ¿no? Entonces, hermanos, aquí es asunto de entender ahora, ¿no? Ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ir al grano, ya, hermanos, ¿no? Entonces dice aquí, bueno, aconteció en el camino, en una posada donde estaban descansando, Jehová le salió al encuentro de Moisés, ¿no? Y quiso matarlo. Entonces, ¿qué hace Séfora, hermanos? Y ya vayan pensando, hermanos, ¿no? ¿Por qué quiso matarlo? Entonces, Séfora, ¿qué hace Séfora cuando ve que Dios lo quiere matar a Moisés? Séfora lo que hace, dice, tomó un pedernal afilado, o sea, una piedra afilada, pues, hermanos, ¿no? Y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies. Ese prepucio que lo cortó, le echó al pie, dice, ¿no? ¿De quién? De su esposo, de Moisés, ¿no? Diciendo, dice, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Entonces le dice, ahora tú eres mi esposo de sangre, dice, ¿no? Y así dice, ¿no? Le dejó luego ir, o sea, Dios le dejó ir a Moisés, ¿no? Porque, bueno, hubo esa escena, hermanos, esa acción de parte de Séfora, ¿no? Hay que entender ahora qué significa todas estas cosas. Y ella dijo, ¿no? Esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y aquí aparece, pues, hermanos, la palabra, la circuncisión. Había circuncidado a su hijo, ¿no? Ya creo que también hermano Marcelino estaba comentando acerca de este asunto, ¿no, hermanos? Entonces, esto de la circuncisión, hermanos, era pues así como hoy en día es el bautismo, ¿no? Entonces hacemos una comparación. La circuncisión tiene un significado, así como el bautismo también tiene un significado Y muy no lo hacía, importante. si no lo hacía su esposa, esa acción, lo mataba nomás. Claro, entonces había una falta ahí, pues no, o sea que aquí probablemente la esposa era el problema, ¿no? Como esposas podemos tener, o como esposos también podríamos ser el problema, ¿no? Para una esposa cristiana consagrada, pero un esposo puede ser negligente. Entonces, cuando se tiene que hacer cosas, no, después lo vamos a hacer, no te preocupes. En este caso, la esposa Séfora diría, pues, porque era una orden, la circuncisión, que era algo que tenía que hacer, ¿no? Para hacer la obra que tenía que ir a hacer ahí, tenía que haber, pues, de la circuncisión de los hijos y todo ello, ¿no? Entonces, la esposa no diría que posterguemos todavía después o esto, ¿no? O sea, no era tan consagrada, diremos, a Dios, pues la esposa. Entonces, ese problema a veces cuando uno se casa, como dice, en yugo desigual. Entonces, ya la esposa va a actuar, ¿no? Para jalar para atrás, no para adelante, ¿no? Entonces, algo así pasó, porque hay que entender qué significa eso de la circuncisión, hermanos. Así como el bautismo también, ¿no? ¿Qué significa eso, hermanos? Es muy Hermano, importante. Claro, lo podemos pasar a la ligera. No, yo creo en Dios y Dios está actuando en mí, que esto, que no necesito bautismo.
Ah, mira aquí al mismo Moisés quería matarlo. ¿Por qué? Por negligente. Él es la cabeza del hogar y él tenía que dirigir y hacer las cosas como se debe hacer. No se puede hacer las cosas pues así sin, no estando en regla, hermanos. Todo lo que uno tiene que hacer lo que Dios manda hacer. Ahora, Bueno, que no le vas a justo, hacer caso pues a tu esposa, ¿no? Que está postergando y por amor a tu esposa como Adán se perdió también pues Adán junto con la esposa. No, acá es que el esposo tiene que hacer caso a Dios antes que su esposa, su hija, su compadre, su comadre. Entonces uno tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer y eso hay que hacer pues y sobre todo para liderar a este pueblo de Israel. Sí, hermano Marcelino. en el comentario dice lo siguiente, yo sé que nos va a aclarar. Mientras Moisés viviera en la negligencia de uno de los claros mandatos de Dios, su vida no estaría segura, pues los ángeles de Dios no podrían protegerlo mientras estuviera en la desobediencia. Por eso el ángel le salió al encuentro en el camino y le amenazó de muerte. No explicó a Moisés por qué asumía ese aspecto amenazador. Moisés sabía que había un motivo. Iba a Egipto en obediencia al mandato de Dios, por lo que el viaje era correcto. Inmediatamente recordó que no había obedecido a Dios al cumplir con el rito de la circuncisión de su hijo menor. El mayor estaba circuncidado, pues, ¿no? Y que había cedido, escuchen, y que había cedido a las súplicas de su esposa para que pospusiera o postergara la ceremonia. Después de haber obedecido al mandato de Dios, era libre de presentarse ante el faraón y no había nada en el camino que impidiera la ministración de los ángeles en su relación con su obra. Está claro la explicación en esta parte, hermanos. Muy bien, gracias hermanos. Entonces ahí está la explicación. Sí, me ha hecho pensar también, hermanos, en un personaje bíblico que es un profeta de Dios llamado Balaán. Balaán, hermanos. Este Balaán también era profeta de Dios, pero ya pues estaba en camino, no, en camino de maldecir al pueblo de Israel por que le han ofrecido cosas materiales, dinero, tantas cosas, ¿no? Él estaba yendo y el burrito que le llevaba, hermanos, veía pues al ángel que lo iba a matar a este profeta, hermanos, lo iba a De matar. Balán, ¿Por qué? A Balán. Balán, pues, a Balán. Entonces, Balán ni cuenta se daba. Entonces, a ver si podemos ser negligentes, hermanos, haciendo las cosas también, pues no, hermanos. El burrito sí vio al ángel que lo iba a matar, se sentó, ¿no? Y lo castigó Balán y el burrito habló incluso, ¿por qué me castigas si yo te sirvo? ¿Y por qué no me obedece? Decía. Y recién cuando abrió su ojo, vio al ángel que lo iba a matar. Ahí se asustó, dijo, entonces me regreso. Dice, no, sigue nomás tu camino, le dice, ¿no? Dios a través del ángel, ¿no? Cuídate de lo que vas a hacer, le dice, ¿no? Entonces, hermanos, para hacer la obra de Dios uno tiene que estar pues en regla con Dios. No podemos estar de repente así a medias y querer hacer la obra de Dios, pues hermanos, eso esa es la lección que estamos aprendiendo, hermanos. Esa lección que Hermanito, estamos aprendiendo, ah, ¿no? Sí, la circuncisión también representa el pacto entre Dios y su pueblo, una señal externa de una consagración interna. Era un símbolo de obediencia, purificación y dedicación antes de liderar al pueblo. Moisés debía comenzar por su propia casa, obedeciendo en lo personal lo que Dios había establecido, ¿no? Eso nos enseña que no podemos guiar a otros sin primero obedecer a Dios en nuestra propia vida. La verdadera adoración y liderazgo comienza en casa, con obediencia y consagración. Amén, hermanito. amén, amén. Sí, pues hermanos, el significado de circuncisión, así como dice pues nuestra hermana, la circuncisión tiene un significado muy profundo y está en otros pasajes bíblicos, capítulos enteros, habla justamente de su propio pueblo que Dios los iba a destruir. Y vean que Israel siempre iba a la esclavitud a Babilonia, hasta en Egipto. Bueno, ¿por qué, hermanos? Justamente porque esa circuncisión, hermanos,
no es solamente exterior de cortar el prepucio, ¿no? Eso es interno, o sea, ¿cómo dirías? Una entrega de corazón total, ¿no? Una transformación que debería haber, ¿no? En nuestras vidas, tiene que ser así. Entonces, a eso se refiere. Pero cuando nosotros lo tomamos a juego, las cosas de Dios, a ver si queremos obedecemos, si no queremos no obedecemos, somos pues incircuncisos de corazón, hermanos, somos, porque la circuncisión se tiene que ver más allá de la parte física, en la parte interna espiritual. Eso es lo que significa, hermanos. Y justamente Dios destruye a su propio pueblo también, ¿no? A través de instrumentos que son los enemigos, hermanos. ¿Por qué? Porque son desobedientes, incircuncisos de corazón. Entonces, nosotros no seamos pues incircuncisos de corazón, hermanos, porque Dios es justo, es grande y misericordia, cualquier pecado nos puede perdonar, pero hay que alinearnos pues con las cosas de Dios, en las cosas de Dios y servirle, porque Dios es grande en amor, ¿no? En misericordia. Vamos a seguir leyendo, hermanos, dice aquí, y Jehová, ¿no? Dijo a Aarón, ¿no? Ve a recibirle a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Se encontró Moisés con Aarón, su hermano, ¿no? Se abrazaron, le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras ¿no? De Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron, pues, no, hermanos, a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo, dice, las señales delante de los ojos del pueblo, o sea, ya pues eso de la vara que se convertiría en culebras, todo eso lo habrá hecho, ¿no? Moisés. Y el pueblo vio pues todo eso, ¿no? Y el pueblo creyó, pues hermano, el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado pues a los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Entonces todo el pueblo de Israel se inclinaron y adoraron pues a Dios, ¿no? Porque se convencieron de que Moisés estaba ahí por mandato de Dios, juntamente con su hermano Aarón, hermanos. El comentario, hermanos, dice así, los estudiantes de la Biblia, hermanos, hay muchos estudiantes de la Biblia, hermanos, se escandalizan cuando leen que después de que Moisés obedeció al Señor y emprendió el viaje de regreso a Egipto, el Señor estuvo a punto de matarlo. Y hay estudiantes, no, entonces, que se escandalizan de eso, pues, y no logran entender, hermanos, y a veces se apartan y su corazón se vuelve más duro de lo que ya está, hermanos. Por el contexto, hermanos, del relato es evidente que se trataba pues de la circuncisión, acá nos dice el comentario, ¿no? Su hijo menor no estaba circuncidado como exigía el pacto abrámico, ¿no? Y eso está en Génesis, hermanos, 17, o sea, antes del libro de Éxodo está pues Génesis, el primer libro escrito Génesis, ¿no es cierto? Ahí ya se estableció con Abraham en la circuncisión, hermanos, y Dios hizo ese pacto con su pueblo. Entonces, ahora como hoy en día el bautismo es un pacto con Dios, hermanos, ¿no? Un compromiso como un matrimonio que uno hace, ¿no? De ser de Dios, ¿no? Entonces uno tiene que tomar decisión y uno no tiene que tomar a la ligera eso, ¿no? Eh, dice la Biblia, Génesis 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, tú y tu descendencia después de ti. Dice, un pacto, hermanos, ¿no? Con Abraham está hablando. Y todo varón entre vosotros será circuncidado, o sea, todo varón, ¿no? Sobre vosotros será circuncidado. Bueno, en este caso, al varón lo pone como cabeza, ¿no? De la familia. Seréis circuncidados, dice, en la carne de vuestro prepucio. Ahí está, hermanos. Y esto será la señal de mi pacto con vosotros, dicen. Esa es señal de pacto. Eso es la parte física, así como el bautismo, físicamente, hermanos, somos sepultados dentro del agua. Eso significa que estamos muriendo al pecado de este mundo. Si no, ahora salimos del agua, estamos naciendo como hijos de Dios, así como uno nace del vientre de la madre. Entonces, para Dios, eso es lo que ve, entonces estoy naciendo para Él, pues soy parte de Dios, ¿no? Entonces, y eso no solamente tiene que ser así algo visible físico, sino tiene que ser interno también, pues donde realmente uno esté entregándose, porque
De repente uno se casa por compromiso, por la plata, no sé por qué otros intereses, luego se está separando. Pues no, ese matrimonio no ha sido pues con las buenas intenciones. Así también uno de repente se bautiza no realmente conociendo bien a Dios y pues por eso es que uno se aparta, ¿no? No ha hecho un compromiso como debe de ser. Bueno, la circuncisión también se veía que el pueblo de Israel, aunque físicamente eran circuncidados todos, pero sin embargo eran desobedientes a Dios. O sea, era un rito nada más, pues, ¿no? Que lo hacían como un juego, tal vez así, ¿no? Pero no, no de verdad, pues, hermanos, ¿no? Por eso Dios a su propio pueblo, pues, ¿no? Le castigaba también, ¿no? Bueno, como líder del pueblo de Dios, Moisés debía mostrar su perfecta sumisión y obediencia al Señor, hermanos. Entonces, ahí, la perfecta sumisión, aquí no hay que yo pienso así, no, sumisión como Dios manda, ¿no? Obediencia al Señor en todo lo que dice, tal como dice Dios, ¿no? A fin de estar pues capacitado con el propósito de guiar a otras personas para que fueran obedientes. Ahora nosotros también, si vamos a ir a predicar, entonces tenemos que primero nosotros ser, pues, no consagrados a Dios obedientes. ¿Cómo voy a ir a predicar si yo soy un desobediente? ¿Qué le voy a decir? Me dirá, pues, la persona, oye, si tú eres un mentiroso, si tú eres así, o sea, me dirá, pues, no, ¿cómo me predicas a mí? Primero tú cambia, me dirá, pues, la persona, ¿no? Entonces, no estoy preparado todavía. Pues, primero yo tengo que consagrarme a Dios. Tenía que ser pues un modelo de esa entrega total a Dios, hermanos. Su esposa Séfora era una mujer de acción y circuncidó pues a su hijo para salvar la vida de su marido, hermanos. Ella tocó a Moisés con el prepucio ensangrentado y esta sangre representó pues la expiación, dice, la vida y el sellamiento del pacto. Bueno, es el pacto, no estaban obedeciendo lo que dice Dios, pues hermanos, ¿no? El hecho de que aquello se hiciera tan prontamente añadió dramatismo a la situación, hermanos. Dice, es posible, hermanos, extraer una importante lección de este episodio, hermanos. ¿Cuál es esa lección? A saber, hermanos, nunca, nunca debemos dejar de hacer lo que sabemos que es correcto, hermanos. Nunca debemos dejar de hacer lo que sabemos que es correcto. Ya sabemos que es lo correcto. Eso hay que hacer, hermanos, ¿no? Si dejamos eso, estamos postergando, pues entonces, hermanos, así como Dios salió para matar a Moisés, va a salir pues así también los ángeles, ¿no? Entonces, hermanos, no ustedes tomemos a juego las cosas. Recuerden de Ananías y Zafira. Hicieron una promesa a Dios. Sí, vamos a vender este terreno y toda la plata de la venta lo vamos a dar para la iglesia. Y hermanos, lo tomaron a juego esa promesa. ¿Qué hicieron? Lo vendieron y era harta plata. Y ellos dijeron, hoy es bastante plata. Nadie se va a dar cuenta, daremos esta parte nada más y la otra nos los agarramos. Eso es un juego, es un pecado contra Dios. ¿Y qué cosa, qué ha pasado con ellos? Han muerto inmediato, hermanos. Primero el varón no reconoce, no se arrepiente, no reconoce el error que están cometiendo, murió. Luego la esposa viene y dice, con el mismo error, ¿no? Y también muere. Hermanos, no podemos así estar con Dios así como jugando, ¿no? Entonces aquí la lección nos está diciéndonos que tenemos que recapacitar, hermanos, ¿no? Mientras se alejaba, dice de María, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado, pues, del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, dice, ¿no? Como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, hermanos, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios, hermanos, ¿no? No había obedecido Moisés, ¿no? Y cediendo pues a la persuasión de su esposa, ahí puede ser, ¿no? Hermano, hermana o joven de repente, ¿no? No sé, alguien, tu amigo, te puede decir, oye, no, ya no iremos a la iglesia, mejor vayamos a otro sitio, ¿no? Entonces, tú tienes que decidir, ¿no? Y tú tienes que, no interesa quién sea tu esposo, tu papá, tu mamá, que te quiere impedir hacer la voluntad de Dios, tú no tienes que hacer caso a nadie, sino solamente a Dios.
El esposo no tiene que hacer caso a su esposa, a sus hijos, a nadie, ni al compadre, ni a la comadre, sino a Dios. Entonces, ahí está la lección, hermanos. Cumplir todo lo que dice Dios, aunque se opongan o te ofrezcan de muchas cosas, ¿no? Para que no hagas, siempre debes hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí esta lección nos enseña eso. Había dejado pues de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. Falló en cumplir con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir la bendición del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos, pues hermanos. Ahí está, hermanos. Entonces, todo tiene que estar en regla, hermanos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella, pues no, ella misma el rito, ¿no? Y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su sumisión ante Faraón, Moisés iba a exponer, pues, a un gran peligro. Su vida podía preservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, ¿no? Si hay un deber que no estamos cumpliendo, ¿cómo vamos a hacer la obra de Dios? Pues los ángeles de Dios no podrían escudarlo o protegerlo, hermanos. ¿Qué te dice esta historia, hermano, hermana, si eres culpable de descuidar lo que sabes que deberías hacer? ¿Ah? ¿Qué te dice esta historia? ¿Qué nos está diciendo, hermanos, esta historia? De repente, ahorita en este momento somos culpables de estar descuidando alguna cosa que Dios nos está diciendo a través de su palabra que debemos hacer y estamos postergando. Mañana, no estamos haciendo, hermanos, ¿no? ¿Qué cambios necesitas hacer incluso ahora mismo? Ahora mismo podemos tomar decisión, ¿no? Para esto, Hermano hermanos, voy a Russo, pedir, sí, hermano, sí. para culminar, hermano, dice, en el tiempo de angustia, justo antes de la venida de Cristo, las vidas de los justos serán preservados mediante la ministración de los santos ángeles. Aquellos que lleguen a ese tiempo de prueba, negligentes en la obediencia a los mandamientos de Dios, no tendrán seguridad. Los ángeles no podrán protegerlos de la ira de sus enemigos mientras vivan en negligencia de cualquier deber conocido o mandatos expresos de Jehová. Por ejemplo, dice, no quiere bautizarse, por ejemplo, no. Otro tiempo será, nunca nosotros sabemos que mañana no puedes uno, no puede uno amanecer con vida. Nuestra vida no está en nuestras manos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacerlo, hay que hacerlo ahora. Sí, pues hermanos, cuando nosotros entendemos, conocemos quién es Dios, que Dios es justo, misericordioso, uno ha entendido claramente, ¿no? A través de señales, ¿no? La providencia de Dios nos enseña todo. Ya sabemos, y ya sé que debo hacer muchas cosas como el bautismo, hermanos, y no lo hago, entonces, pues eso es una negligencia, hermanos, ¿no? Justamente es ahí donde vienen los problemas, pues no, que tú sabiendo que es lo bueno y no lo haces, es pecado, dice la Biblia, pues es pecado. Eso es la dureza de corazón, pues que uno se endurece y al final no hay un día en que uno ya se pueda entregar porque el corazón se ha vuelto duro, no, duro. Entonces, en el primer momento es cuando nosotros estamos entendiendo, comprendiendo, hay que hacer las cosas. Hay que hacer, estoy comprendiendo, hay que hacer las cosas, ¿no? Hoy hay que hacer las cosas. Por favor, hermano Marcelino, que estás con nosotros, despídenos con la oración. Oremos, hermano. Querido en Dios, te agradecemos, Señor, por esta lección. Ayúdanos, Señor, a ser humildes delante de ti. Tu Santo Espíritu todavía está trabajando, Señor, en nuestros corazones. Él solamente nos puede convencer de justicia, de pecado y de juicio. Ayúdanos, Señor, a mantenernos leales a tu causa en este día, Señor, a salir en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, Señor. Usted acompáñanos en nuestros labios al hablar, Señor. Hablen solamente, Señor, lo que usted ponga y articulen nuestras palabras. También nuestros pies caminen en lo correcto y nuestras manos al hacer, Señor, puedan hacerlo para servirte a ti, oh Padre mío. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos.